un especialista en desarrollo. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Ernesto? Un gusto charlar con vos esta noche. Bueno, te propongo algo relacionado al crédito productivo en San Juan, para ver si es un crédito que, bueno, es flexible, es viable para el estado actual de las finanzas sanjuaninas, cómo ha caído en el mundo de la producción y, bueno, más detalle que se pueden dar de este crédito. Bien, sí, efectivamente, vamos a analizar un poco cuál es el crédito que le otorga todo el sistema bancario al sistema productivo, es decir, el que toman las empresas, no aquel que saca uno con la tarjeta de crédito para comprarse algo para sí mismo, sino para el sector productivo. Esto es lo que permite analizar es qué sectores de la economía están yendo al banco porque tienen algo interesante para hacer, ¿sí? Siempre pensemos que el crédito es un poco, se le suele llamar la sangre del sistema capitalista, porque se supone que tiene una buena idea, tiene la oportunidad de ir a un banco y a cambio de una tasa de interés utilizar recursos prestados para por algo nuevo. Entonces siempre es un buen indicador para ver en qué sectores de la economía se están moviendo y cuáles, por el contrario, vienen retrocediendo. Ahí, si quieren, sacamos una placa. El número total, digamos, de la plata que el sistema bancario ha prestado a las empresas sanjuaninas, esto incluye tarjetas de crédito, incluye créditos de cuenta corriente y sobre todo créditos amortizables, que es el más tradicional, digamos, que yo voy devolviendo en cuotas, es un total de 103.091 millones de pesos, ¿sí? Ese es el monto global que todo el sistema bancario le ha prestado a San Juan. Vamos a desglosar Es un poco menos que en otras oportunidades. Es un poco, en términos nominales, siempre un número que viene creciendo, porque bueno, recordemos que hay inflación muy alta desde hace varios años ya, entonces es un número que en términos nominales que viene creciendo, pero si lo vemos en términos más a largo plazo, es decir, descontando la inflación, lo que vemos notando es que en realidad viene decayendo, no solo acá en San Juan, sino a nivel nacional por la misma situación económica, pero con un repunte que vamos a ver ahora que ha pasado particularmente en este marzo de 2024, que es interesante para que analicemos. Ahí, si querés, pasamos a la segunda placa, que es donde lo tenemos desglosado por sectores de la economía. Esto es lo interesante, que nos permite ver específicamente qué sectores son los que vienen mejor y vienen peor. Ahí quedaba medio chiquita la letra, pero lo leo. Tenemos la primera barrita roja bien grande arriba, que son más de 20.000 millones de pesos, es la industria química. Y esto es lo llamativo, es la primera vez, yo creo que debe ser quizá de la historia de San Juan, en que la industria química pasa al frente y es el sector de la economía que más fuerte está en este momento apostando en la provincia. En particular, ahí si entramos a profundizar qué es la industria química, bueno, incluye producción de gases, de producción, por ejemplo, de matafuegos, pero sobre todo, y el sector más fuerte que tenemos aquí en la provincia es la producción de medicamentos. Tenemos una empresa muy grande, una empresa nacional muy grande que está instalada en distintos puntos del país, pero que tiene acá instalaciones bien grandes en la zona de Paraposito, Rawson, Ruta 40, y esta empresa al parecer ha tomado grandes créditos. Y bueno, Sí, prácticamente es una industria que se la ha tenido en cuenta, por lo menos en lo que es el marketing institucional, pero vemos que en los números se ha impuesto la química. En los números hoy, esta empresa representa prácticamente el 20% del crédito total que está prestado a todas las empresas de San Juan. Entonces, hoy tiene una importancia relativa mayor, ¿no? En segundo lugar ha quedado la construcción, que es también uno de los sectores que tradicionalmente era el más grande de la provincia, sobre todo impulsado por la obra pública, es decir, si bien el crédito lo toman las empresas privadas, pero la ejecución de la obra pública la hacen las empresas privadas. Entonces era un sector muy grande, ha quedado un poco más relegado por lo que ya sabemos que viene ralentizándose la obra pública. En tercer lugar, y este también es uno de los llamativos, es el sector de servicios financieros. Es decir, empresas del sector financiero han tomado muchos créditos también durante el primer trimestre de este año, y lo que nos hace ver, no es creciendo en particular el sector, sino que suele estar más vinculado a lo que ha sucedido durante el primer trimestre de este año, lo que se suele llamar la famosa bicicleta financiera o el carry trade, que es tomar crédito para apostar a la tasa. Recordemos que había una tasa de interés muy alta durante el primer trimestre, la gente lo había visto por ahí
con aplicaciones como Mercado Pago, que tenían rendimientos muy altos. Eso ha bajado abruptamente en el último tiempo. También tiene algo que ver con las turbulencias financieras que hemos visto en los últimos días. Pero bueno, en particular el sector de servicios financieros al parecer ha tomado numerosos créditos en el durante el primer trimestre para, digamos, hacer movimientos especulativos dentro del sector financiero. Más relegado ha quedado otro sector que era de los más importantes de la provincia, que ha estado muchas veces en el primer lugar, que es el de servicios culturales, deportivos y de esparcimiento, que tienen que ver con, sobre todo, organización de eventos culturales, deportivos, que bueno, en otros momentos de la provincia, por ejemplo, la Fiesta Nacional del Sol y demás, ocupaba muchísimos recursos para la realización de esas actividades. Este año ha sido más tranquilo en ese sentido, entonces vemos que ese sector es uno de los que se ha venido achicando. Y bueno, completan el podio el comercio minorista, siempre presente porque son numerosos los comerciantes. Electricidad, gas y agua también es un sector que ha venido creciendo bastante en el último tiempo en la economía, sobre todo el tema de la energía solar fotovoltaica, los paneles solares que vemos por ahí en Yuma, en distintas zonas de la provincia, en Bauchaceta, en Iglesia, también es un sector que viene creciendo. Y ahora si quieren lo pasamos a ver en términos un poco más históricos del año 2020, comparando la nación con San Juan. Tenemos en azul cómo viene moviéndose la provincia de San Juan y en rojo cómo viene moviéndose el país, ¿sí? Es desde el 2020. Si vemos el rojo, que es el total del país, el crédito viene, esto es en términos reales, ¿sí? Descontando inflación, lo que vemos es que desde el 2020 de la acá, el total del crédito que se le presta a las empresas viene cayendo, que también la semana pasada como la actividad económica viene achicándose y particularmente la inversión. Si uno mira en el último trimestre, la inversión es uno de los rubros más y normalmente uno da un crédito para invertir cuando lo hace desde el sector productivo. Entonces este es un sector, bueno, estoy mostrando que hasta el momento todavía no hay nada que impulse a arrancar la economía, a hacer crecer las inversiones y bueno, y que se vuelva un círculo virtuoso de mayor crecimiento y distribución. Pero si comparamos San Juan, que es la línea azul, ha tenido ahí un movimiento un poco más estable que la nación, es decir, en ese sentido San Juan está un poquito más estable que la nación. Sí ha caído durante el año 2023, que ha sido un año electoral complicado, y vemos que en el primer trimestre del 2024 ha pegado ahí un repunte, impulsado sobre todo por lo que decíamos recién, por el sector de la industria química. Si quieren pasamos ahí a la siguiente, que es lo que vamos a ver, son las variaciones interanuales por sector, es decir, comparando marzo 2024 contra marzo 2023, y lo que vemos es que la industria, y esto es llamativo, digamos, también a nivel nacional, desde las pocas provincias en que el sector industrial ha mostrado un crecimiento tan grande, ¿sí?, de lo que venía la industria, este crédito que ha tomado el sector de la industria farmacéutica ha hecho crecer exponencialmente el crédito en particular de ese sector, y EGA, que vemos ahí, es electricidad, gas y agua, también es un sector que ha venido mostrando cierto dinamismo. El resto de la economía, y particularmente el sector agropecuario, al contrario, vienen cayendo. Hemos analizado acá en otro momento el sector agropecuario también, particularmente afectado por la sequía, y bueno, se nota que por lo menos en el crédito del sector privado, también es real que hay hoy numerosas líneas de crédito también desde el sector público, y los productores, por ejemplo, para la instalación de riego por boteo y demás, apuestan a las líneas de crédito del sector público y no el crédito tradicional en el sector privado. Y si pasamos a las últimas, a las siguientes dos filminas que nos quedan, podemos ver en particular subsectores que han crecido muchísimo. Nombrábamos recién industria química, servicios financieros. Esto es muy llamativo, digamos, un sector que no es grande en San Juan, pero que en particular por la situación que ha vivido el país durante el primer semestre de altas tasas de interés, facilitaba, digamos, la especulación financiera, y bueno, el sector financiero ha tomado créditos para negociar activos, ¿no? Y ahora sí pasamos a la última, ya para ir a ver el partido de la selección, y vemos cuáles son los subsectores de la economía que más han caído, y ahí tenemos en particular la minería metalífera, que es un sector
que durante el año pasado al parecer hubo un crédito importante, algunas son poquitas las empresas de minería metalífera que tenemos en San Juan, que son las grandes empresas, ¿sí? No se refiere a las empresas, por ejemplo, las caleras que trabajan en Sarmiento, sino a las grandes empresas que hay en San Juan. Entonces, bueno, el año pasado tuvo cierto impulso, eso se ha frenado por ahora, están todos expectantes, bueno, a lo que pasaba con la ley bases y este régimen en todas las grandes inversiones. Veremos Vamos ahora a ver futuro, qué efecto tiene. Cuál es el efecto. Otros sectores que también vienen en caída y que tuvieron cierta relevancia en la toma de crédito de inversión, es decir, no quiere decir que la actividad está en caída, sino que la inversión de la actividad está en caída. Como cría de animales, es un sector que creció mucho durante un tiempo. Aquí decíamos recién, culturales y deportivos, también es un sector que hasta un 58% comparado con el año pasado. Bueno, servicios profesionales y elaboración de bienes y bebidas también, digamos, en marzo es el mes de cosecha de acarreo para la mayoría de las bodegas, también ha presentado con respecto al año pasado una importante caída dada la situación económica del último año. ¿Cómo ha sido la captación de estos créditos por parte de emprendedores y los municipios? Bien, esto, recordemos, son los datos del primer trimestre de este año, ¿sí? Esto es porque los datos siempre el Banco Central los publica con algunos meses de demora hasta que logra recopilar y ordenar la información. En el último tiempo, en particular, el gobierno provincial ha presentado junto con el Banco San Juan algunas líneas para emprendedores, muy importantes, de muy fácil acceso también, y esto se está presentando en distintos municipios de la provincia, se han hecho visitas, por ejemplo, en Sarmiento, en Valle Fértil, en los últimos días, en la semana pasada particularmente, donde se van presentando estas nuevas líneas con la intención, bueno, que se comience a mover un poco la economía y que quien tiene alguna oportunidad de inversión, algún negocio que emprender, pueda participar de las líneas de crédito. Son fácil acceso, pueden jugar en el mismo San Juan, y si no también en el gobierno las están promoviendo. Hugo, aprovechando la presencia acá y saliendo un poco del tema del dólar, porque el mercado ha estado un poco fluctuante durante esta semana, hubo inclusive que el país subía, algo se estabilizó un poco, pero ¿cómo viste el tratamiento de la moneda norteamericana? Bien, sí, bueno, realmente hemos tenido turbulencia en el sector financiero en los últimos días, particularmente el viernes, el día lunes, se especulaba con el fin de mes, y el fin del semestre también, y bueno, se había aprobado la ley bases la semana pasada, se especulaba en el mercado, rumores que el gobierno planteó una devaluación, y bueno, lo que evidencia es que de parte del mercado, que no son más que personas, digamos, que administran recursos, que tienen dinero y lo que están buscando es una rentabilidad con activos financieros que se mueven de un lado a otro, evidentemente no están confiando en el programa del gobierno, digamos, siempre que se termina dolarizando una cartera, ¿sí? Que es ir a comprar dólares o activos dolarizados, es porque empieza a haber ruido de desconfianza sobre el que tiene el gobierno. Había se han planteado muchas dudas de cómo viene, siempre lo hemos charlado acá varias veces, si el ajuste fiscal que viene planteando el gobierno con superávit es sostenible en el tiempo, porque bueno, en gran medida, como hemos visto, se ha basado por un lado en el recorte fuerte que se hizo al sector de los jubilados durante los primeros meses. Ese sector ahora equiparado, por mismo decreto del presidente, ha equiparado con la inflación. Entonces, si bien tuvieron una pérdida importante al principio de año, hoy ya no se lo puede seguir recortando más y presionando más sobre ese sector. También a las empresas energéticas no se les ha pagado tiempo y forma, digamos, se les ha dado un bono, no está solucionado todavía ese sector. Y lo que se empieza a ver también es una caída importante de la recaudación. En mayo se recuperó, pero en abril hubo una caída muy importante y en junio también. Particularmente, por ejemplo, el IVA tuvo una caída de más del 20% en recaudación. Esto impacta tanto a la nación como a las provincias. Entonces, esto
empieza, bueno, a generar ruido si el gobierno va a poder mantener este superávit que viene mostrando hasta el momento, se lo empieza a ganar, y sobre todo si se logran alinear las variables, ¿sí? Vemos que el dólar oficial, desde esa devaluación abrupta que realizó el gobierno en diciembre del año pasado, pasó más o menos de 350 a 800 y pico en ese momento, creciendo un 2% mensual, cuando la inflación ha sido el 25, el 20, ha ido bajando, pero hasta el momento no se ha equiparado, ¿sí? Entonces, lo que se ha visto particularmente durante el mes de junio es que en vez de que el gobierno siga comprando divisas, eso era el planteo, digamos, devaluamos fuerte para poder comprar dólares, frenaron las importaciones, las empezaron a pagar a 30, 60, 90 días. Bueno, la cuestión es que esos 30, 60, 90 días están llegando, hay que empezar a pagar las importaciones, los exportadores ven que la brecha se amplía cada vez más entre los dólares paralelos y el dólar oficial, entonces ni los exportadores quieren liquidar la soja, por ejemplo, ingresar dólares al sistema, ni los inversores mismos del exterior que ven esta brecha tan grande entre el dólar paralelo oficial, lo que hace pensar, bueno, en cualquier momento va a evaluar, entonces espero, en vez de invertir ahora, mis dólares, si soy un inversor extranjero, una minera, por ejemplo, mis dólares valen más cuando salta el tipo de cambio. Entonces espero a ver qué es lo que sucede. Y bueno, esto está un poco el mercado en este modo que se le suele llamar wait and see, espera a ver qué pasa, y mientras eso sucede, bueno, lo que termina pasando es que la brecha se amplía para cerrar. Bueno, están todos expectantes y siguen expectantes de que el gobierno devalúe, en particular el presidente, el ministro de Economía ha dicho muchas veces que no lo van a hacer, que no van a tener al 2%, veremos cómo se desenvuelve la historia y si esto permite o no que crecen divisas al país. Muchas gracias, Hugo. Rossi, magíster, experto en economía, en desarrollo, y bueno, cuando